Hola Rebeca, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hoy empezamos el último bloque del estudio de la Sagrada Escritura con estas materias que hemos visto, los 46 libros del Antiguo Testamento, uno a uno, y ahorita llevamos 20 libros del Nuevo Testamento, ya leídos, ya con algunas cosas técnicas para su interpretación, pero sobre todo lo importante del estudio de la Sagrada Escritura, queridos amigos y amigas, es vivir lo que Jesús nos enseña. Por eso ayer en el Evangelio, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10 versículos 27 al 30, si estoy equivocado, luego me corrigen, queridos amigos, por favor, decía que mis ovejas, decía el Señor Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué es eso de mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen? Y les voy a dar vida. Pues si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, amigos y amigas, necesitamos algo muy importante en nuestra vida. Y eso importante es el estudio de la Sagrada Escritura. Ayer en un programa de radio, esto no salió al aire, bendito sea Dios, pero yo les decía a las personas que me invitaron al radio que cuando estaban en el cónclave, yo estaba esperando que dijeran, habemos papas, José Guillermo Covarrubias Ponce, y les decía el por qué. Si yo fuera el Papa, ¿qué haría? Salen muchas cosas, pero la primera sería que la gente, cuando reciba los sacramentos, ya sé que los niños, los adolescentes, las personas que se van a casar, las personas que van a recibir el sacramento de la confirmación, que todos estudiaran la Biblia, un curso básico de Biblia, que la preparación para los sacramentos fueran estas 24 materias que nosotros hemos estado llevando. Y entonces valoraríamos lo que son los sacramentos y entenderíamos eso que dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Hoy empezamos este último bloque en Sagradas Escrituras, que precisamente son las cartas católicas. Ya vimos a los evangelistas como Mateo nos presenta a un Jesús que enseña, que es el Dios con nosotros. Le voy a hacer un breve resumen de todos los libros ahorita con la gracia del Espíritu Santo. Y Mateo nos indica que Jesús viene a enseñarnos un nuevo estilo de vida. Luego el siguiente evangelista, que es Marcos, que es el primer evangelio que se escribió, el año 65, viene a decirnos que Jesús es el Hijo de Dios, que no hay nadie más grande que Jesús y nunca habrá nadie más grande que Jesús porque es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Dice San Pablo que nosotros somos hijos en el Hijo y por lo tanto todos los días debemos de cuestionarnos en nuestro diario actuar, ¿quién es Jesús para mí? Tercer evangelista, evangelista San Lucas, nos habla de un Jesús que es misericordioso, un Jesús que todos necesitamos y que el Papa Francisco habló mucho de la misericordia de Dios, que los que somos, las personas que son o somos misericordiosos,
obtendremos misericordia de parte de Dios y que con la medida que midamos seremos medidos. Y el evangelista San Juan, que nos presenta a Jesús como el que es, el que era y el que será. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Estos cuatro evangelistas que nosotros ya hemos estudiado, gracias a Dios, nos van a servir para comprender estas cartas católicas. Estas cartas católicas que de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 han sido clasificados como cartas o epístolas, mientras la gran mayoría se atribuyen a Pablo o se inspiran en él. 7 de esas cartas se atribuyen a diversos apóstoles, una a Santiago, dos a Pedro, tres a Juan y una a Judas. El nombre de las cartas les viene del remitente, carta de Santiago, no de los destinatarios, como las cartas paulinas a comunidades particulares, por ejemplo, carta a los romanos. Aquí no, aquí el autor dice, me presento, soy fulano y me tienen que hacer caso, ¿sale? O personajes individuales como las cartas de San Pablo a Timoteo, a Tito. Dada la personalidad de Pablo y la profundidad de sus enseñanzas, estas 7 cartas no dejan de estar un tanto arrinconadas en la conciencia de los creyentes. No sé si ustedes han leído estas cartas de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas. O sabían que había una carta de Judas, pero no se asusten, no es Judas el Iscariote. Las llamadas cartas católicas, todas tardías. ¿Por qué tardías? Porque tuvieron que revisarlas una y una otra vez, perdón, para descubrir que son canónicas. Y por eso fueron las que más se demoraron en ser incorporadas a la lista de los libros inspirados. De ahí que el nombre de cartas o epístolas católicas universales otorgadas por Apolonio hacia el año 197 después de Cristo se diga tanto por haber sido aceptadas por todas las iglesias en el canon católico como por tener por destinatarios a la Iglesia Universal. Acuérdense que el canon no se hizo de un día para otro, no dijeron, esta es la Biblia. Nosotros cuando en el año 1540 y tantos se inventó la imprenta, la primera Biblia que se imprimió, esa ya tenía todos los libros, pero ya 1500. Aquí estamos con Apolonio en el año 197. No había WhatsApp, no había todas estas cosas que hay y tenían que hacer un consenso y los consensos duraban años. Y por lo y en las iglesias de Oriente se llamaba católica una carta destinada a cristianos de toda una circunscripción, es decir, a una carta encíclica destinada a circular en comunidades emparentadas geográficamente. En Occidente, las 7 cartas fueron llamadas epístolas canónicas, como lo hizo el Concilio Romano celebrado bajo el pontificado del Papa Dámaso I, del año 382 en la época de San Jerónimo, ¿sale? San Jerónimo, después de que lo mandan, dice, a ver, ¿las pongo o no las pongo? Y ya hicieron el consenso y dijeron, son canónicas, ahí está, estas 7 cartas. Claro, iluminados por el Espíritu Santo, ¿sale? Acuérdense que el que lleva el rol en la iglesia es el Espíritu Santo, él es el que lleva la batuta, distinguiéndolas así de otras epístolas como la atribuida a Bernabé. Hay una carta llamada Bernabé que pues no está en la Biblia, pero que eran enseñanzas que se aceptaban como la didaje, de la que hablamos en el radio el sábado, que son las enseñanzas de los apóstoles. Al llamarlas canónicas se aprobaba su valor y normatividad como escritos inspirados. Hoy son varios los que prefieren el nombre de cartas apostólicas por atribuírselas a apóstoles. Ya escuchamos Pedro, Santiago, Juan y Judas. Dirige, porque la mayoría son eclesiales y se dirigen a excepción de la tercera de Juan,
a grupos de la iglesia no suficientemente precisado como se deduce el inicio de cada carta. Algunos otros prefieren el nombre poco convencional y excluyendo las tres cartas de Juan llaman escritos didácticos judeocristianos. Estas cartas, estas 7 cartas, tienen más o menos un parecido a los libros sapienciales que ustedes y yo ya estudiamos, ¿se acuerdan? Libro del Eclesiástico, libro del Eclesiastés, libro de la sabiduría, libro de los proverbios. No sé si que se me escape alguno. A ver, acuérdense, eran siete libros sapienciales. ¿Quién me recuerda? Margarita, Ofelia, Rebeca. ¿Recuerdan los libros sapienciales? Eran 7. Ah, los voy a repetir para que se acuerden. Libro, el libro eclesiástico, el libro Eclesiastés o Coelet, el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, me faltan 3. La sabiduría ya la dije. Job. ¿Está el de Job, maestro? Job, Job. Job, Salmos. ¿mande? ¿De Salmos no? Salmo 6 y falta una. El Cantar de los Cantares. Muchas gracias, Ofelia. Ya veo que sí tienen un buen maestro de Biblia. No se crea, qué bueno, sí son esas 7 y las enseñanzas son parecidas a eso, ¿sale? O sea, estas cartas no nos dan cosas prácticas para nuestra vida y pues tenemos que aprender de ellas, tenemos que aprender de ellas y por eso hoy en la mañana les volví a reenviar el manual con el que vamos a seguir trabajando. Pero ahora vamos a empezar a trabajar en la página, déjenme ver acá abajo, en la página 6, en la página número 6, ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya veíamos este tipo de cartas católicas o cartas eclesiásticas o cartas a la comunidad judía cristiana. ah, Son llamadas así. Pero también tenemos algo que no se trata a veces de los mismos apóstoles, sino que son pseudonimia, pseudonimia, perdón, pseudonimia, que es que yo pongo el nombre de un documento. En la antigüedad sí se usaba para darle más realce, para que la gente lo leyera. Ahora andan sacando que el Papa dejó una carta para que se leyera dentro de 50 años. O sea, el Papa Francisco. Pero pues a veces son cosas que a alguien se le ocurrió y pues dijo, el Papa Francisco dijo esto. Esa sería una pseudonimia. Usar el nombre de un personaje importante para tratar de llamar la atención a las personas creyentes. Y pues para empezar, precisamente, aquí ya tienen las cartas, cartas católicas y cartas a los hebreos. La carta a los hebreos ya la leímos. Vamos a estas cartas católicas. La carta de Santiago pertenece al grupo de 7 epístolas que conocemos como cartas católicas y que son las siguientes. Y la primera que vamos a estudiar es carta de Santiago. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y carta de Judas. Se les llama cartas católicas porque en cierta forma no están dirigidas a comunidades o personas en particular, sino más bien a destinatarios en general, con un carácter más bien universal católico en griego, de ahí el término. Y acuérdense, pues veíamos que fueron las últimas en que se pusieron en el canon bíblico. Las cartas católicas son un testimonio valioso de cómo vivían su fe algunas comunidades cristianas en la última década del primer siglo, así como de las adversidades y obstáculos que enfrentaban en su seguimiento de Jesucristo. Recuerden, seguir a Jesús no es fácil, ¿sale? Seguir al Señor Jesús es la gran aventura, pero también te encuentras con muchas piedras en el camino,
te encuentras con muchas dificultades y la peor dificultad somos nosotros mismos. El padre José Larios, en paz descanse, cuando ya me despedía de él, yo por lo regular estaba 2 horas siempre en las mañanas con él. Iba a leer la liturgia de las horas con él y estar un ratito con mi cabeza en el sagrario y luego a la celebración de la Eucaristía y ya terminamos a las 9 con la nona. No me acuerdo cómo se llama, la rezábamos a las 9 de la oración de la iglesia, donde estaban los laudes al oficio y no me acuerdo si se llamaba la nona, pero pues le vamos a poner la nona, ¿sale? Y ya me despedía de él y me decía, cuídate. Y yo le decía, ¿de quién, padre? De ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres tu peor enemigo. Ni el demonio es capaz de hacer lo que tú haces. ¡Wow! Enseñanzas prácticas. Al paso de los años, la rutina cotidiana y el desánimo, la creciente lejanía cronológica con Jesucristo y con sus testigos directos, muchos ya muertos, la extensión de la misión por diferentes territorios y la persecución, el aumento de discípulos con el desafío de la formación de comunidades diversificadas y el fuerte influjo del mundo greco-romano, la infiltración de enseñanzas extrañas al mensaje de Jesús provienen sobre todo del incipiente movimiento gnóstico judaizante, generaron problemáticas nuevas que había que afrontar y solucionar. ¿Por qué creen que ayer nuestro Señor nos decía, mis ovejas escuchan mi voz? Yo las conozco y ellas me siguen. Hay muchas voces en el mundo. ¿Sale? A nuestro alrededor hay muchas voces. ¿Y cuáles son esas voces? Por la voz del demonio, la voz de la carne, la voz del mundo que nos dice, vive de esta manera, hazle así. Y por eso ayer el Señor nos decía, a ver, abusados, mis chavos, si de verdad me sigues, tú no le vas a entrar al ritmo de acumular, tú le vas a entrar al ritmo de compartir. Tú no le vas a entrar al ritmo que el mundo te dice que tú eres el más importante. Tú le vas a entrar al ritmo de lo que yo te digo, el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos, por ejemplo. Otro ritmo es que dice nuestro Señor, al que te pegue en una en una mejilla, preséntale la otra. Ah, caray, no, pues eso no. Dijo el Señor que seamos mansos y no mensos. Son enseñanzas que el mundo nos va dando. Eso no lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, sus enseñanzas son muy claras y precisas. Y por eso ayer nos decía, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y el Señor siempre a las personas que se abren a su mensaje de salvación, siempre les va a hablar así como le hablaba a Saulo, a esos grandes personajes, al Papa Francisco. Uno aprende a detectar la voz de Dios cuando es Dios quien nos llama. ¿Sale? Uno sabe que es el Señor. Por ejemplo, cuando hay una invitación, algo así, a veces me llegan varias invitaciones, gracias a Dios, pero hay cosas que digo, no, esa no es de Dios, esa no. Pero cuando de repente digo, no, así es el Señor, vamos a preparar el tema. Que ojalá que todos podamos solucionar todos estos problemas, estos conflictos que vamos teniendo en el seguimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque seguir al Señor no es fácil. Otra de las cosas que el Señor nos dice es que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, se la salvará. ¿Qué es eso de perder la vida? No es que Jesús quiere que nos suicidemos ni nada. Jesús quiere que tu vida quieras hacer feliz a los de enfrente. O sea, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que vas conviviendo, que te olvides de ti mismo. Y en la medida que tú te olvidas de ti mismo, Dios se encarga de ti. Esa es la grandeza del cristianismo. Esa es la grandeza de las personas que se animan a seguir a Jesús en este mundo tan plagado de lobos con piel de ovejas, tan plagado de enseñanzas anticristianas. ¿Sale? El Papa León XIV se está enfrentando a todo esto. Francisco ya se enfrentó a todo esto, a los nuevos órdenes mundiales que quieren generar.
que quieren quitar todo el cristianismo para hacernos más esclavos a nosotros. ¿Sale? No, Dios no existe, no te creas, tú puedes hacer lo que quieras. Tú escoge cómo vivir como hombre o como mujer, tú sabrás. O un ratito de hombre y un ratito de mujer, tú sabrás. Pero esas son las voces que no debemos de escuchar. Y por eso a veces en nuestra vida, cómo afrontar todo esto y solucionarlo, pues haciéndole caso al Señor, teniendo presente nuestra meta. ¿Cuál es la meta de nosotros los que creemos en Jesús de nuestro Señor? Que creemos de verdad. Creer de Jesús en verdad te vas a encontrar todos los días con conflictos, con problemas, que tú los tienes que enfrentar con la gracia de Dios. La meta es que vamos al cielo. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Por eso León XIV dijo, el Papa León dijo, creer en el resucitado, tener muy claro que Jesús está vivo. Y estas cartas católicas nos invitan a eso, a saber que Jesús ahí está en tu vida, que Jesús siempre está ahí alrededor de ti, que tú nomás tienes que saber dónde encontrarlo, ya sea que hagamos las 40 visitas al Santísimo, ya sea que vas y haces tus 15 minutos con Jesús sacramentado, ya seas que tú llegues y rezas una estación ante Jesús sacramentado. Otra cosa para ser verdaderos cristianos, hoy con quién voy a compartir mi pan, hoy con quién voy a compartir mi bebida, hoy cómo me voy a superar, cómo voy a ser mejor Guillermo que el de ayer. Y así empezamos a afrontar y solucionar este seguimiento de Cristo que es difícil. Ante un contexto desafiante, estos escritos del Nuevo Testamento testimonian una enseñanza y praxis evangelizadora que busca dialogar con nuevas y diversas circunstancias. Por ejemplo, que a los niños les enseñan unas cosas en la escuela y nosotros cómo enseñarles que esas enseñanzas no son enseñanzas prácticas, pero el mundo se está comiendo a la familia porque no tenemos a Cristo como centro. Muchos sí, miren, tenemos nuestros cuadritos ahí. Ahí atrás de mí está el Señor de la Misericordia, la última cena, pero nada más están de adorno, porque yo no le pregunto, oye Jesús, ¿tú qué harías? Porque no conozco su enseñanza y como me están bombardeé y bombardeé en el Face, en el sabe qué, en el sabe qué, en el sabe qué, y pues terminamos haciendo cosas que no debemos de hacer y por eso nos vamos esclavizando todos y todas. La praxis evangélica es que tú y yo vivamos como Cristo, ¿vale? Perdón. Y debemos de buscar dialogar con Jesús, ¿sale? ¿Tú qué harías? ¿Tú cómo le harías? Pero se percibe una fuerte tensión en relación con estar en el mundo y ser del mundo. Es muy diferente. Estar, pero sin ser. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no le hacemos caso al mundo, le hacemos caso al maestro. Y por eso te decía, el mundo te invita a acumular, a tener seguridades. Y en cambio Jesús te dice, si las aves del cielo no siembran, ni cosechan, y nunca se quedan sin comer. Los lirios del campo, que hoy están y mañana no, mañana ya no, ni Salomón se vistió así en todo su esplendor, con ese lujo, con esa riqueza. El mundo quiere que tú y yo acumulemos para generar violencia, dolor y muerte a nuestro alrededor. Todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Son enseñanzas que tenemos que ir aventajando en nuestra vida. Respecto a lo primero, se pide testimoniar la salvación que nos llega a Jesucristo.
lo que implica tomar un contacto con el mundo y relacionarse con él. En cambio, acuérdense, en cambio es necesario que cada quien trate de que estas cartas iluminen el caminar adecuado de su vida, dejando de lado las características propias de las tres cartas de Juan abordadas aparte en el Evangelio de San Juan y sobre todo en la introducción a ellas. Nos centramos en la carta de Santiago y primera de Pedro por un lado y la de Judas y segunda de Pedro. Y resaltamos cuatro características. La primera es que no hay mención de rasgos personales del autor y las circunstancias del escrito son fáciles de identificar. Predomina lo general sobre lo particular, aunque en algunos casos las cartas responden a las circunstancias específicas como Judas y segunda de Pedro. Hay una gran preocupación por instruir sobre la vida cristiana auténtica, dado los peligros reales por deslavar la enseñanza de Cristo y su seguimiento, entre otras causas, por el fuerte influjo negativo del mundo grecorromano. Cristianos que viven como si no fueran cristianos, porque te piden y no das, porque te hacen algo y quieres destruirlos, porque me la hizo y me la va a pagar. Eso es vivir un cristianismo sin ser cristiano. Y es lo que se está enfrentando nuestra iglesia. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos auténticos pastores. Necesitamos que de verdad nos alimentemos del cuerpo y la sangre de Cristo y que vivamos sus enseñanzas día a día. Hoy sí y mañana también. Y en este seguimiento, acuérdense, tenemos ese influjo negativo de que cuando las personas dicen, voy a, voy a hacer el bien y la gente te dice, no seas tarugo, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas, porque eso es lo que nos vende el mundo, que somos individuales, que cada quien lo suyo, como decía un amigo, como en Cuquío, tú lo tuyo y yo lo mío. Y es más fácil vivir así. ¿Por qué? Porque cuando tú apuestas por el otro tienes que sacrificar lo tuyo, así está fácil, ¿sale? Tu tiempo, lo que ganas. Ayer que fui al radio, la persona que me invitó, cuando voy a esa estación y apostólicos, o sea, yo sé que no me dan nada, pero a mí me gusta seguir enseñando. Y ayer el señor que me invitó, al final me dice, toma, profe, para tu taxi. Oh, ¿cómo crees? No, 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 toma. Dice, nos hiciste el programa muy enriquecedor. Bueno, pues yo entendí que en un buen negocio es cuando todos salimos ganando. Y ya me dio mi regalo para mi taxi. Y entonces vas aprendiendo que en la vida es así, de aquí para allá y de allá para acá, y el influjo es al revés. El mundo te dice primero tú, luego tú, enseguida tú y al último tú. También en el seno de las comunidades se presentaban conflictos serios que ponían en peligro la unidad y el seguimiento del Señor. Algo muy triste en la iglesia es que pensamos que hay cristianos de primer nivel y cristianos de segundo nivel. Pensamos que los sacerdotes son más que los católicos, que nosotros los laicos, y no, somos iguales. Nomás ellos tienen el orden ministerial, pero igual que tú, somos igualitos, ¿sale? Y nosotros podemos aprender de ellos y ellos deben de aprender de nosotros. Imagínense a un cura dando consejos de matrimonio. No están casados, ¿cómo lo van a dar? ¿Sale? Y así muchas cosas. Pero como las personas pensamos eso de que hay cristianos de primer nivel y de segundo nivel, pues vamos haciendo daño en la iglesia.
Por eso Jesús, nuestro Señor, en la última cena, agarró la jofaina y se puso a limpiar los pies a los demás. Porque la grandeza no es que el grande se haga más grande. La grandeza ante Dios es que el grande se haga chiquito y sirva al pequeño y que se ponga de tapete ante él. Ayer también comentábamos en un bloque informativo que dieron ayer con los profesores que estaba ayer. Les decía, ¿saben qué? A mí me caía mal cuando había un eslogan en Guadalajara que decía, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y yo pensaba, pero sin católicos, sin gente que vaya a misa, pues tampoco hay Eucaristía. Y me acordaba que mi abuela me decía que hace muchos años en un pueblo que se llamaba El Amparo, Jalisco, el padre no podía celebrar la misa porque nomás estaban él y su mamá, eran los únicos que iban a misa porque les cambiaron al padrecito y la comunidad ya no quiso ir. Y el padre se tuvo que ir de ahí del Amparo, Jalisco. Estoy hablando de hace 70 años atrás. Y por eso yo pensaba, es que también, o sea, se ocupan las dos cosas, no puede haber cristianos de primer nivel y de segundo nivel, todos somos igualitos. Discúlpenme que les diga, ¿eh? Y nosotros también, o sea, ser agradecidos con los sacerdotes que dan la vida, todo, 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 pero también nosotros ayudarles a que ellos estudien cada día más la Sagrada Escritura, que aprendan a vivir de la Biblia a la vida y de la Biblia a la vida. Pues estas cartas, como veíamos, los contenidos doctrinales son de carácter general. ¿Cuáles son el contenido de estas 7 cartas así en general? El amor fraterno, ¿sale? Algo que nos enseñó Jesús, por eso son canónicas. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El amor fraterno, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y el que es el más grande en esta comunidad es el que sirve a todos, así como Jesús nuestro Señor, que entendemos que reinar es servir y servir es reinar. La fe en Jesús, ¿sale? O sea, que de verdad tú tengas ese encuentro personal con Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, pero principalmente en la necesidad del otro, que siempre estemos así, pendientes del otro. ¿Qué necesita el otro de mí? Y la vida espiritual, ¿sale? Acuérdense, el mundo nos come porque no tenemos vida espiritual. ¿Cómo hacer para, en este mundo tan caótico que vivimos hoy en el siglo XXI, tener una vida espiritual que nos haga aspirar a los bienes eternos, como dice la carta a los Colosenses capítulo 3? Si de verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Sé y estoy seguro que todos necesitamos, cuando vamos a la tienda o al súper, no le decimos que Dios te lo pague, tenemos que pagar con el dinero que el mundo usa. Pero ¿cómo vivir espiritualmente todo esto? Confiando en la misericordia de Dios, sabiendo que cuando yo comparto algo con alguien, yo me llevo la mayor parte porque me toca al 100 por 1. Y teniendo esa esperanza de que hoy va a ser un día mejor, si yo hago lo que me corresponde, si yo intento vivir el mandamiento del amor. También en estas cartas se hace alusión a situaciones particulares, por ejemplo, a las que se hallan en la carta a los Corintios. Pablo prácticamente no existen. La mención de algún contenido solo se encuentra en las cartas católicas, la unción de los enfermos. En la carta de Santiago 5:13 dice, si alguien está malo, recen por él y que vaya al presbítero y le ponga el aceite para que se sane. El descenso o vista de Jesús a los espíritus encarcelados, en Primera de Pedro 3:18. La combinación por el fuego del cielo y la tierra y la destrucción de los pecadores, segunda de Pedro capítulo 3.
Parece que se procuró una síntesis para cristianos sencillos entre el pensamiento paulino y el procedente del judeocristianismo, con un fuerte reminencia de las enseñanzas de Jesús en la alusión al Antiguo Testamento. Y por eso al principio les decía, y señora Imelda, Lupita, Brenda, Ángela, Margarita, Ofelia, Rebeca, Liliana, señora Celia, Adriana Hernández, que cada uno de nosotros necesita vivir eso que hemos ido aprendiendo, ponerlo en práctica. Todos los días, todos los días, todos los días amar, todos los días perdonar, todos los días no juzgar, todos los días ser misericordiosos, todos los días hacer al otro lo que quieran que me hagan a mí, aunque no me lo hagan, algún día van a aprender. Y si no aprenden, lo hago porque lo haría Jesús. ¿Cómo motivar a las personas que viven hoy en este mundo tan llenos de esclavitudes? ¿Cómo hacerle entender a la gente que por más que se hagan reparaciones en su cuerpo, un día se van a morir? Y que el Señor no ve las apariencias, Él ve el corazón de cada ser humano. Son enseñanzas que estamos recibiendo del mundo del demonio y de la carne. Pero si tú y yo no somos testigos de Cristo, pues nuestra iglesia se va a seguir acabando, ¿sale? Nuestra iglesia, la gente, muchas personas van a los sacramentos solamente como un acto social. Si la gente recibiera el cuerpo de Cristo como lo recibe, por ejemplo, el profe Memo, yo no sé ustedes cómo lo reciban. Cuando yo recibo el cuerpo de Cristo en la mañana y la sangre de Cristo, eso me da una vitalidad y una fuerza. O sea, como que no sé, como que me comí algo que me da muchas vitaminas, que me da mucha fuerza para enfrentar el día. Cuando hago mi oración personal, yo le platico al Señor de mis sueños, de mis necesidades, de las necesidades de personas que me hablan a veces. Oye, profe, que esto, oye, Memo, que esto, oye, Memo, que aquello. Y eso me da vitalidad. Y entiendo lo que dijo Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El que come de este pan vivirá para siempre. ¡Wow! ¿Cómo reciben ustedes la Eucaristía? ¿Como toda la gente? Ay, Señor, fíjate que te pido por mis hijos, fíjate, Señor, que te pido por mi esposo, que tenga un buen trabajo, que tengamos dinero, que tengamos casa, que tengamos esto, que tengamos aquello. Ay, cura a mi abuelita que tiene 99 años y está bien enferma. Por lo regular, yo he hecho encuestas, ¿sale? Y es lo que la gente le pide al Señor. Y en cambio, es muy diferente. Los verdaderos cristianos saben que Dios es su papá, que Dios es nuestro papá y que está al pendiente de nosotros y que nosotros no tenemos que pedirle nada al Padre, que nosotros tenemos que pedir porque venga su reino a los corazones de todos los hombres y de todas las mujeres. Pero para esto es necesario que tú y yo seamos auténticos cristianos. Entonces, esta es una pequeña introducción a estas cartas católicas. Hay dos preocupaciones que sobresalen en estas cartas católicas. Por un lado, exhortar en la fe recta y en las exigencias éticas que se derivan de la fe. ¿Sale? Acuérdate, la fe no es para que tú te cures, la fe es para que curemos a otros, porque Jesús nunca hizo un milagro para sí mismo, sino para los demás. ¿Sale? La fe debe de crecer para que nosotros podamos ayudar más a los otros, porque nosotros todos los días tenemos este encuentro personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acuérdense, la otra es polemizar teniendo presente el horizonte apocalíptico. Las primeras comunidades cristianas pensaban que cuando Jesús les dijo, me voy, pero volveré en la ascensión, dijeron, al rato viene.
Pero acuérdense que hay un salmo que dice que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Y el hombre a veces se queda así con la mirada horizontalmente, un principio y un fin. El tiempo de Dios no se mide así, el tiempo de Dios se mide del cielo hacia abajo. O sea, no tiene ni principio ni fin. Y por eso Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, si no me equivoco, capítulo 13, eso ni el Padre lo sabe, el fin del mundo. Va a suceder cuando tenga que suceder. Y las primeras comunidades cristianas decían, ya, ya viene el Señor, pero el Señor ya vino, ya se quedó en tu corazón y en mi corazón. Ahora lo importante es tenerlo presente en cada pensar, en cada sentir de nuestra vida. Siempre a tener presente al Señor que está contigo ahorita y conmigo en este momento es, ya ole Jesús, ¿tú qué harías? Ay, Señor, estoy bien enchilado y quiero decirles hasta de lo que se los va a llevar la que no los trajo. Pero tú qué harías, Jesús. Y pues es en automático, perdonar, comprender. Oh, pues entonces, ¿cuándo me va a tocar a mí, Señor? Tranquilo, te estoy preparando un lugar allá donde, como dice en la canción, más allá del sol. Tú tranquilo, tú resiste, no hay mal que dure 100 años ni persona que los aguante, hijo. Y estas cartas nos ayudan a que nosotros tengamos la mirada en un futuro no cercano, sino un futuro lejano y cercano a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú sabes que, por ejemplo, haces una caridad con alguien, toma, te comparto de mi té, sabes que le estás dando a alguien que no es ese alguien que le estás dando, sino es Cristo nuestro Señor. Y nuestra vida empieza a girar en torno diferente. Nuestra vida empieza a ser mejor cada día. Entonces, algo muy importante en estas cartas católicas es cómo vivir mi creencia en Jesús. Una pregunta para ustedes. ¿Qué es ser cristiano? ¿Quiénes son cristianos? ¿Los que creemos en el Papa o los que no creemos en el Papa? ¿Eso es ser cristiano? ¿O ser cristiano es vivir como vivió Jesús? Margarita, Imelda, Rebeca, Liliana, señora Celia, Diana, Ángela, Brenda, Lupita, Ofelia, Macías. ¿Cómo viven los cristianos del siglo XXI? ¿Cómo vivimos los cristianos del siglo XXI? ¿Cómo vives tú tu matrimonio sabiendo que eres cristiana? ¿Cómo vives tú tu matrimonio, hombre, sabiendo que eres cristiano? Ahorita hay un ataque en el matrimonio muy grande. Hay, hay algo muy feo en el ambiente y la gente lo compramos. Ya luego les diré cómo se llama ese nuevo demonio que está atacando al matrimonio. Se llama Asmodeo, el que atacó el matrimonio de Tobit y de Sara en el libro de Tobías. Y pues tenemos que cuidarnos de él. Nadie me contesta cómo es vivir como cristianos, por favor. Profe, ¿es vivir como Cristo vivió? Características que nos des, Ángela, por favor. Eh, Ser humildes, compartir con el que necesita, ayudar al que se cae, no juzgar, amar a mi prójimo. Eso, profe. Muchas gracias, Ángela. ¿Y será fácil vivir esto, Ángela? No, no, profe.
No es fácil, no es fácil. No es fácil, pero Dios nos da la fuerza, ¿sale? Acordándonos que nosotros no lo vamos a hacer, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y por eso les decía que el Evangelio de Mateo nos dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días, el Dios con nosotros. Y el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Lucas nos dice que este Dios, que es Jesús, es misericordioso y bondadoso. Y Juan nos dice que Dios lo puede todo, que es el Dios encarnado, que cumplió la voluntad del Padre que está en los cielos. Margarita, ¿me puedes ayudar ahí en la pantalla, por favor, Margarita, para ver unas características de la carta de Santiago, por favor? Sí. En el punto 2, Margarita. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Partiendo de este texto, vemos que el autor es un hombre de nombre Santiago. La pregunta es, ¿quién es este Santiago? En el Nuevo Testamento tenemos tres personajes con este nombre. Santiago el de Zebedeo, conocido también como el mayor, apóstol de Jesús. Santiago el Alfeo, que también fue apóstol del Señor. Santiago el hermano del Señor, conocido además como el menor, quien por cierto será él quien tenga la oportunidad de conversar con Pablo después de la conversión de este último. Es este Santiago quien queda al frente de la comunidad en Jerusalén y es quien toma la palabra en el Concilio de Jerusalén y redacta el llamado Decreto de Jerusalén. Entonces, se fijan, tenemos muchos Santiagos, pero por lo regular a la iglesia no interesa quién es el que dice las cosas, sino el mensaje de Cristo que está en el fondo de esas enseñanzas. Nosotros podemos pensar cualquiera de estos, pues ya es canónica la carta, porque acuérdense que para que una carta, un libro de la Biblia, para que fuera canónica, tenía que ser de algún apóstol o de un discípulo de un apóstol. Como por ejemplo Lucas, que no fue apóstol de Jesús, pero Pablo sí fue discípulo de Jesús, aunque ya después de la resurrección. Entonces, ustedes ahí en su manual me pueden hacer ese favor de leer esas citas bíblicas en su casa. Agarrar Marcos 1:19 que dice, iba pasando Jesús y vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y le dijo, sígueme. Y ahí en 10:3 y ahí Marcos 6:3 los discípulos del Señor, los hermanos, que no viven entre nosotros sus hermanos, que no está Santiago y Judas, y se me fue el otro nombre del otro, y en Gálatas que dice que Pablo se entrevistó con Santiago, el hijo de Alfeo. Y ahora bien, gracias Margarita, ¿cuál de estos tres pudo ser el autor? Es casi seguro que Santiago el de Zebedeo no pudo ser, ya que murió relativamente pronto en el año 44 después de Cristo. Esto lo tenemos en Hechos 12:2, que dice que lo apedrearon a Santiago, a los jefes del templo lo mandaron a apresar y lo apedrearon. Y es una fecha muy próxima para fijar la redacción de esta carta. Santiago el de Alfeo, del que solo se sabe que era apóstol, pero si hubiera sido el autor, no se explica por qué la ausencia de título de apóstol al inicio de la carta en lugar de siervo de Dios. Por lo tanto, el candidato más seguro sería Santiago el menor, aunque muchos opinan que tampoco sea el verdadero autor y dan las siguientes razones. La carta está escrita en un griego de gran calidad, difícil para un autor de origen puramente judío. Acuérdense, Lucas escribe un griego excelso en su evangelio. Marcos también escribe en griego, pero acuérdense que Marcos era chico popis, que sabía muchos idiomas, porque su papá tenía mucho dinero para que estudiara.
El inciso B, el autor no se presenta como hermano del Señor, sino como siervo. A lo mejor por eso, pues para no presumir, por eso no se presenta como siervo. El autor solo menciona dos veces a Jesús, en la carta de Santiago 1:1 y en 2:1. El estilo de la carta es muy diferente al estilo de la carta de Santiago en el Concilio de Jerusalén. Ustedes pueden leer el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y ahí van a ver cómo redacta Santiago a esa primera encíclica que se manda a las primeras comunidades paganas, que esa carta la llevan Santiago perdón, Pe- Pablo y Bernabé. La pregunta sigue siendo, ¿quién es el autor de esta carta? Algunos creen que es un autor desconocido judío con un griego excelente, abierto plenamente al cristianismo y preocupado por la vida religiosa que se refleja en actitudes y acciones concretas de la vida cotidiana, y que escribe esta carta utilizando el nombre de Santiago para darle autoridad a su escrito, aprovechando el prestigio que éste tenía en la iglesia palestinense procedente del judaísmo. Y acuérdense, algo muy importante es, nosotros cuando vamos a leer una carta, un nuevo estudio, es bueno que ustedes, Margarita, señora Imelda, Lupita, Liliana, Ángela, Rebeca, Brenda, señora Celia, Adriana, Miriam, a Espíritu Santo, ilumíname, Nadia, a Janet Vázquez, Janet de Querétaro, Ana Nolasco, Dulce, Navarrete, y todas las que me hagan falta, Cristi de Puerto Vallarta, que ustedes me hagan un resumen de la introducción de sus Biblias para mañana. Son dos hojitas o una hojita la que van a leer y ustedes van a poner ahí las ideas que tenga ahí en su Biblia. Por ejemplo, fíjense, pues la Biblia de estudio tiene un montón de cosas, pero dice teología. ¿Cuál es la teología de la carta? ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe si no tiene obras? Ahí en esta teología gira el cristianismo. ¿Cómo digo que soy cristiano si no amo a los demás? Si no ayudo a los demás, si no hago obras, ¿cuáles obras? Las 14 obras de misericordia. Y mañana, primeramente Dios, a las que quieran y puedan hacer su trabajo, lo hacen y aquí no lo comparten, por favor, ¿sale? Pues como les digo, va a ser una lectura breve que vas a hacer y si quieres más introducción a la carta, yo te puedo mandar más información, pero creo que con lo que tú tengas vas a poder compartirnos a quién es el autor sagrado que dice ahí en tu introducción a la Biblia, para qué escribe el autor sagrado, es lo que por lo regular dice en la introducción, lo que acabamos de leer ahorita. ¿Les parece bien? Margarita, señora Imelda, Ángela, Rebeca, Lupita, Liliana, señora Celia, Adriana, las que puedan, las que no, pues escuchan la clase y ya aprenden. Pero acuérdense, ¿cómo aprendemos? Aprendemos cuando nosotros hacemos lo que el guía nos dice. Por eso hoy Jesús decía ayer y hoy, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay en un grupo presencial que igual que a ustedes les dejé que cada semana me mandaran un capítulo de San Marcos, que lo leyeran todos los días y que me mandaron una síntesis del capítulo 1 de San Marcos y ya que me dijeran, a mí me llamó la atención cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, porque yo también siempre estoy al pendiente de los enfermos, estoy rezando por ellos, estoy pidiéndole a Jesús que los cuide. O a mí me gustó cuando Jesús llega a la sinagoga y expulsa al demonio del endemoniado y todos se quedan, wow, este sí habla con autoridad. O cuando Jesús les dice, tenemos que ir a otro lado y se va temprano a orar. Ese es el capítulo 1. Y como que pensaron que era broma lo que les decía,
Les dije, miren, ¿saben por qué el profe Memo sabe todo lo que sabe? Aparte de que es gracia de Dios, porque Memo hace lo que le tocaba hacer. Cuando mis maestros me decían, Memo, tienes que hacer 50 planas del Evangelio de San Mateo, yo hacía las 50 planas de cada capítulo. Memo, tienes que leer el Concilio Vaticano II, todos los documentos. Pues yo los leía. No entendía nada, pero yo los leía. Memo, que tienes que leer la Suma Teológica. Ah, Chihuahua, ¿y eso con qué se come? No, pues aquí está el libro. Ah, pues hay que leerlo. Y ya luego el Señor saca todo eso que tú leíste para evangelizar, para tu formación particular. Ojalá puedan hacerlo cada semana. Yo sé que tienen muchos trabajos ustedes, pero acuérdense, aquí lo que estamos jugando es la vida eterna. Es un cambio real en nuestra vida que se va dando en la medida que nosotros vamos teniendo ese contacto con la palabra de Dios. Y tu vida y mi vida van a cambiar, porque a veces ahí en esa comunidad la gente piensa que sabe, porque como rezan muy bonito, Baruch Haba Bain Shein Adonai, piensan que eso es ser cristiano. Y el director me dijo, diles, profe. Le digo, ¿sabes qué? Yo estoy bien molesto porque la gente no manda las tareas. Yo les voy a decir hasta lo que se van a morir, diles. Pero como el señor es muy educado y yo también, pues no les dije nada, ¿verdad? Pero sí les dije, aquí muchos admiran cuando vengo a dar los temas donde todos vienen. Ay, qué bonito habló el profe Memo. Pues si ustedes quieren hablar así de bonito, hagan sus tareas. Y todos se quedaron así y unas mujeres se ponían coloradas, coloradas, coloradas y los hombres también. Les invito a que hagan su tarea. Su tarea nada más es, por favor, leer la introducción de Santiago y que mañana nos compartan 1 minuto, 30 segundos. Yo leí, a mí me gustó esto, o yo, a mí lo que me llamó la atención que yo no sabía era esto. Y así todos aprendemos de todos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. La vida y el amor que amparan, Gran Señora. Entonces, si Dios quiere, mañana contamos con su tarea para que el profe no haga tarea. ¿Sale? Mañana Muy ustedes hacen bien. la tarea por mí. No se Hasta crean. mañana, Hasta mañana, si Dios quiere, Rebeca, gracias. si Dios quiere. Buena tarde. Si Gracias. Dios quiere, si Dios quiere. Gracias, señora Iman. Gracias, maestro. Gracias, señora Celia. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Está ocupada? Yo, Ajá. trabajando, maestro, pero quería decirme algo. Sí, ¿le puedo llamar? Sí. Ah, gracias, señora Celia. Ahorita, maestro, bueno, ahorita voy a irme unos 10 minutos me voy a ir, pero por el cerro. Ajá. Entonces le marco más tarde. Gracias, Sí, señor. más tarde. Sí, gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Lupita Pinzón. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Dios